noches. Bienvenidos a este encuentro virtual realizado como parte de los festejos del 25 aniversario de la UTIC, organizado por la sede San Lorenzo y el consultorio jurídico. Saludamos a todos los que están conectados a esta transmisión, así como directivos, funcionarios, docentes y estudiantes de la UTIC. Para dar inicio oficial a este evento, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la doctora Raquel Ramos. Adelante, doctora. Buenas noches para todos, estimada directora, licenciada Lourdes Escobar, a la profesora Rosy González, a nuestro invitado especial, el profesor Eulario Garay, estimados directores, funcionarios, profesores todos y estudiantes. Es para mí un honor asistir a este webinario sobre el tema los tipos de procesos civiles, ordinario, sumario y especial, a cargo de los profesores Rosy González y Eulario Garay. Les agradezco la invitación y deseo que todos podamos aprovechar los valiosos conocimientos que tienen los profesores sobre este tema. Muchas gracias y bienvenidos sean todos. Muchas gracias, doctora Raquel Ramos, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UTIC. En esta ocasión se desarrollará la conferencia sobre proceso de conocimiento ordinario, sumario y especial, a cargo de la abogada Rosy González y el abogado invitado especial Eulario Garay. A continuación voy a dar lectura al currículum resumido de ambos profesionales. Rosy González es abogada, docente, tutora del consultorio jurídico gratuito de la sede San Lorenzo, litigante del fuero civil. El abogado Eulario Garay es abogado, ejerce la profesión hace 24 años, especialista en derecho procesal civil, litigante independiente, experiencia en asesoría externa de diferentes empresas públicas y privadas y otras instituciones. Entonces le damos la bienvenida a ambos disertantes y el auditorio es todo suyo, doctora Rosy. Muchísimas gracias, muy buenas noches a los directivos de nuestra casa de estudio, UTIC, a la licenciada Lourdes Escobar, directora de la sede San Lorenzo, la decana, el doctor Eulario, muchísimas gracias por la aceptación, a los efectos de compartir con nosotros su experiencia en el ámbito del proceso civil. Usted sabe que lo conozco desde hace un tiempo y sé de su trayectoria, así que para mí es un placer que compartas acá con nosotros su experiencia, su conocimiento, su trayectoria de lo que es el procesal civil, como también llamada ley madre, por lo que es supletoriamente aplicable en los demás fueros, ¿verdad? Por eso es muy importante el tema que vamos a estar desarrollando el día de la fecha. Vamos a estar compartiendo tanto con docentes, directivos y alumnos este tema. Buenas noches, doctor Eulario. Muy buenas noches, señora decana de la facultad, a la señora directora de la facultad, a la profe Marlene, a la doctora. Muchísimas gracias por la invitación. A los compañeros, compañeras, alumnas, alumnos que estén conectados vía web a esta charla, que tengan todos buenas noches. Es un honor y un placer estar compartiendo con ustedes en esta hora, esta charla, y tratar un poco de colaborar en algo para que los compañeros estudiantes puedan nutrirse un poco más de los conocimientos de la práctica y del ejercicio de la profesión en la vida real, ¿verdad? Muchas gracias y estamos a la orden. Gracias, doctor.
Bueno, yo no tengo acceso acá a los alumnos. ¿Ya están conectados algunos? Ah, claro. Buenas noches, chicos. Creo que todo el mundo está con el micrófono apagado, ¿verdad? Ya. Claro, 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 claro. Buenas noches nuevamente. Justamente ustedes saben que en todos los ámbitos, para llegar a finiquitar un litigio, contamos con un proceso, tanto en el ámbito civil, penal, laboral, niñez y adolescencia. Lo que hoy justamente nos concierne es el proceso civil, más todavía para los estudiantes que están a punto de recibirse. Es importantísimo conocer por lo menos lo básico de lo que es un proceso civil. Yo sé que ustedes ya tuvieron en procesal civil y quizás por el tiempo no pudieron profundizar. Y como yo soy, como bien lo mencionó la directora, la licenciada Lourdes, como soy la responsable del consultorio jurídico, vi una pequeña necesidad y fue por eso justamente de la elección del tema, ¿verdad? Las ganas que tienen ustedes de seguir aprendiendo de lo que es el proceso civil, y para los litigantes muy importante, no solamente conocer de proceso, sino de los tipos de procesos que se manejan en la práctica forense, en el proceso civil en particular. Justamente la importancia para el profesional es importante, es muy importante conocer, en primer lugar, que existe un proceso en el fuero civil, y en segundo lugar, los tipos de procesos, y consecuentemente adecuar ese tipo de proceso al caso en particular que le llegó al profesional en su oficina. Porque varias experiencias que tuve con alumnos ya que tuvieron conmigo su práctica en el consultorio jurídico, han pasado por esto, justamente proveniente de otra profesional contraparte en un juicio de reconocimiento de filiación que tuvimos. El profesional con matrícula 7323, ¿verdad? Iniciamos el juicio de reconocimiento de filiación. Le asistimos a una persona de escasos recursos de la comunidad de San Lorenzo. El juzgado ordena que se le corra traslado como corresponde a la parte demandada. La parte demandada de matrícula 5.000, 6.000 o 7.000, no recuerdo bien, contesta en el día número 12. Justamente ahí está la importancia de conocer los tipos de proceso que rige para tal o cual juicio. Pensando ese profesional, porque seguramente nunca le dio importancia a los tipos de procesos que rige dentro del proceso civil. Y hay un tipo de proceso que no sé por qué, pero me doy cuenta, percibo de los mismos colegas míos docentes, así también profesionales, que no lo quieren tomar como tal, que es el proceso de conocimiento sumario. No sé de dónde sacan, dicen que es parte del proceso especial, pero no. Más todavía, hoy en día, que se implementó el expediente electrónico para el sorteo de cada juicio,
justamente tenemos una ventanita en donde nos pide tipos de proceso. Y ahí nos da las 3 opciones. Entonces digo yo, pero ¿de dónde han sacado? Los alumnos que están conmigo en el consultorio jurídico me dicen, profe, a nosotros nos enseñaron que hay 2 tipos de proceso nomás y acá nos salta en el sistema 3 tipos de proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso, verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? Y yo no sé, porque justamente eso la vez pasada estuve compartiendo con el doctor Eulalio, le comenté a él del por qué mi interés sobre este tema. Y es importante que los alumnos, para que el día de mañana, los alumnos del 5º año, que este año ya está culminando su carrera, discrimine bien los tipos de procesos por el cual rige sus juicios. Porque yo siempre les digo a ellos que tienen que ser responsables. Si ellos nunca le dio importancia a los tipos de procesos que rige dentro del procesal civil, un día le llega un cliente y le dice, doctor, me llegó esta notificación. ¿Cómo le pasó a este colega? En el juicio de reconocimiento ordinario le dio poco o nada de importancia para contestar. Dice, seguramente rige por el proceso de conocimiento ordinario. Contestó en el día número 12, pensando, mejor dicho, que se regía por el proceso de conocimiento ordinario y el juzgado que le provee. Téngase por no contestada por haber presentado su escrito de contestación de forma extemporánea. ¿Y por qué es importante? Justamente tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque ustedes saben que los momentos procesales, los plazos procesales es perentorio e improrrogable. Y es allí donde aparece también el principio de preclusión acompañando a estos plazos procesales. ¿Qué le dice el principio de preclusión? Le dice, hasta acá tenés para presentar tal o cual prueba. Ustedes saben, chicos, docentes, que el único momento de presentar las pruebas documentales conforme al artículo 218, 219, no recuerdo bien, del procesal civil, dice que es con la iniciación, con la contestación de la demanda, salvo que se trate de hechos nuevos, dice. ¿Y cuáles son esos hechos nuevos? Los hechos relacionados al juicio, pero que ha acontecido con posterioridad a la iniciación y a la contestación de la demanda. Por eso es muy importante conocer los tipos de proceso por el cual rige el juicio que le está llevando ese cliente que le demandaron o le denunciaron por tal o cual hecho y de repente es un pobre trabajador y va a hacer un préstamo de 5 millones para entregarle al profesional abogado y el profesional abogado muchas veces lo toma de una manera irresponsable, como lo que nos pasó aquella vez con los alumnos del grupo del año anterior. Contestó en el día número 12 y el juzgado le dice, te quedaste sin contestación porque contestaste fuera de plazo y te quedaste sin todas tus pruebas documentales. ¿Por qué? Porque el único momento procesal que el profesional tenía para agregar esos documentos era con la contestación de la demanda. Salvo se aceptará documento con fecha posterior siempre y cuando se trate de hechos nuevos, dice. Y por eso me pareció muy interesante este tema que estaremos compartiendo esta noche con ustedes, con el aporte
por supuesto, del doctor Eulalio Garay. ¿Por qué es importante que el profesional maneje los tipos de procesos? Justamente lo que acabo de explicarle, ¿verdad? Radica en los siguientes plazos procesales. Plazos procesales. Le llevó, el cliente dice, me llegó un papel, ¿verdad? Es entendible porque no es una persona que no es de nuestro ámbito que maneje esos términos, pero esos son los términos utilizados por nuestro cliente. Nos llama y nos dice, doctora, me llegó un papel, dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante para el profesional manejar los tipos de procesos por el cual rige ese juicio cuyo documento le llegó a ese cliente? Porque es importante para saber cuántos días tengo para contestar la demanda. Lo primero que deben observar abogados, es el tipo de proceso que rige en ese juicio para saber cuántos días tengo para contestar la demanda cuando es el demandado. Y la parte actora va a decir, así, cuando se le notificó, va a decir, para contabilizar cuántos días tiene para contestar el demandado. Sí, se rige por el juicio por el juicio de reconocimiento sumario. Tiene 9 días para contestar, dice. Tiene 9 días para contestar, dice la parte actora. Se va en el 10º día al juzgado y encuentra que no contestó y solicita ya conforme al artículo 68 el decaimiento de sus derechos, de los derechos de la parte demandada. ¿Por qué? Porque no contestó dentro del plazo. Y de repente la parte demandada contrató a un abogado irresponsable, negligente, que en la época de estudiante nunca le dio importancia a los tipos de procesos que rige para tal o cual juicios. Ustedes saben que los plazos procesales son imperentorios, improrrogable. Y esto a la vez obedece al principio de preclusión, porque es allí donde aparece el principio de preclusión. Lo siento mucho, acá esta etapa precluyó. Ya no puede regresar para atrás. ¿Qué es el proceso? ¿Qué es el proceso? Muchas veces, recuerdo yo en la época de estudiante, también confundía lo que es el proceso con el procedimiento. No, son dos cosas totalmente diferentes. El proceso justamente viene a ser el conjunto de procedimientos o de actividades realizado tanto por el juzgado como por las partes que se dirige a la sentencia definitiva. El proceso entonces es todas las actividades realizadas tanto por las partes. Desde la primera providencia, el juzgado ordena que se le corre traslado a la parte demandada. Eso es un procedimiento. Fija una audiencia, fija la diligencia tal o cual cosa hasta llegar a la sentencia definitiva. Esa cantidad de actos procesales que se realiza dentro del proceso se llama procedimientos. Procedimientos. Justamente tenemos acá, yo soy fanática, soy seguidora tengo prácticamente de todas las ediciones, Hernán Casco Pagano, del doctor. El proceso, ¿qué es para él el proceso? Es el avance.
Dice en latín proceso es avance, es el progreso. Es el progreso de un juicio. Es el progreso de un juicio o de un litigio hasta llegar a finalizar. Y quien finaliza, quien toma la decisión final es el juez. Por ejemplo, el proceso para él es la demanda, el autor lo promueve la demanda, contesta el demandado, se abre el periodo probatorio en caso de que haya hechos controvertidos que probar y el juez juzga. El conjunto de todos esos procedimientos es el que se llama proceso, dice él. Nosotros tenemos en nuestro Código Procesal Civil la Ley 1337 del año 88, a través del cual se regula el proceso con las llamadas normas o artículos, porque hay veces que en nuestro escrito decimos según el artículo tanto o si no la norma tanto, ¿verdad? A través del mismo se regula el proceso en el fuero civil, como asimismo, conforme al artículo 386 de las disposiciones transitorias, como dije inicialmente, utiliza como puente y se aplica de manera supletoria el proceso civil a los demás fueros. Ustedes se dan cuenta de lo importante que es. Lastimosamente no contamos con mucho tiempo y tenemos que estar compartiendo con ustedes de esta manera, pero de alguna forma yo creo que algo vamos a aportar esta noche, ¿verdad? Lo amplio que es el proceso civil. Por eso es la llamada ley madre también. Es madre de todos los fueros. Gráfico del proceso. Este es de lo que es el proceso. Este es el proceso de forma, grafiqué acá como para que pueda ser más entendible. Es el conjunto, estos 4 huevitos de forma huevo que se ve acá. El primero dice procedimiento, sí, el proceso dijimos que es un conjunto de actividades jurisdiccionales y de las partes que se dirige para poner fin a un pleito, que se le llama también juicio, que se le llama también litigio. ¿Cuál es el primer procedimiento? Justamente es la presentación o la primera actividad lo realiza la parte actora con la presentación de la demanda. El segundo procedimiento, el juzgado la primera providencia. A través de la primera providencia ordena que se le corra traslado a la parte demandada. Ese traslado se llama procedimiento. Luego la contestación es un procedimiento también que realiza la parte demandada. Luego, en caso de que la parte demandada no se allane, el juzgado abre el periodo probatorio, ordena tales diligencias que deberán presentar por las partes. Todo eso se llama procedimientos. Justamente por eso, al inicio, desde el inicio vengo reiterando que el procedimiento, que el proceso justamente es el conjunto de ese procedimiento que se va realizando dentro de un juicio, que se dirige a poner fin a un litigio.
Acá grafiqué un poco de lo que es el proceso. El proceso está cargado de procedimientos. Según el artículo 300 o 207 del Código Procesal Civil, inicialmente el proceso civil divide en dos. La importancia de división de estos procesos, según el doctor Hernán Casco Pagano. Él dice que para la división del proceso se tiene en cuenta la naturaleza y la urgencia del derecho reclamado. La urgencia del derecho reclamado. Yo les pregunto a los alumnos, la restitución de un derecho constitucional, el reclamo de la restitución de un derecho constitucional, ¿por cuál proceso? Y es cuestión de que aplique el sentido común, porque esto yo le vengo reiterando en el consultorio jurídico para los alumnos que asisten conmigo constantemente. La urgencia es la violación de un derecho de carácter constitucional, es un derecho constitucional. Consecuentemente, justamente a eso refiere Hernán Casco Pagano cuando dice que esta división se ha hecho teniendo en cuenta la urgencia de los casos. Se divide en especial y en sumario. Un amparo, que es una garantía constitucional, tiene un trámite especialísimo. Una reivindicación de inmueble, justamente por la naturaleza del juicio, por la amplitud probatoria que tiene. Por eso él siempre dice, por la naturaleza y urgencia de cada pleito es que se ha hecho la división de los procesos, dice. Y justamente acá abajo, como ejemplo, está el reclamo de reivindicación de una garantía constitucional, por ejemplo, un amparo, que viene a ser la violación de un derecho constitucional y es de carácter urgente que sea restituido a la persona, y un reclamo sobre una indemnización por daños y perjuicios. ¿Cuál les parece más a ustedes? ¿Cuál les parece a ustedes que es de carácter más urgente? Conforme a la naturaleza y a la urgencia de cada juicio, el valor de los derechos violados es que se hace la división de los procesos según el doctor Hernán Casco Pagano. Inicialmente, según el artículo 207, nuestro proceso civil se divide en dos. Nuestro proceso civil, el artículo 207 dice: las contiendas judiciales que no tenga establecido un procedimiento especial se tramitará conforme a las normas del proceso de conocimiento ordinario. Acá el artículo, esta regla general del artículo 207 o normas del procesal civil 207 da a entender que el proceso civil solamente se divide en dos.
y mala costumbre de los profesionales mismos, abogados. Yo que estoy prácticamente, el doctor Eulalio me conoce, siempre nos encontramos por el pasillo de tribunales. He escuchado, he visto por parte de profesionales litigantes, por parte de docentes, son colegas, que dicen que en el fuero civil solamente tenemos 2 tipos de proceso. Entonces en el juzgado, ¿y qué hacemos cuando en el sistema vamos a sortear y nos tira el mismo sistema? Nos da la opción de 3 procesos. ¿Qué hacemos con los juicios que dice para el proceso o para la tramitación de este juicio remítese al 683 del Código Procesal Civil, que es el proceso de conocimiento sumario? Entonces yo lo que quiero es que a los alumnos, porque no quiero que caigan en eso, más todavía hoy en día que contamos con el expedientes electrónicos, les quede clarísimo. Y los alumnos que asisten conmigo en el consultorio jurídico ya saben, van aprendiendo, estamos practicando, porque acá el aprendizaje es mutuo. Yo siempre les digo a ellos que yo también puedo equivocarme. Soy un ser humano. Puedo desconocer cosas que ellos sí conozcan. Está bien. Tengo años en el ejercicio de la profesión. Soy docente. Soy su docente. De este ámbito, sí, conozco mucho más. Pero de la parte informática, de repente puede ser que el alumno maneje mejor que yo. Como por ejemplo me pasó el día de hoy, ¿verdad? Es normal eso. Porque la parte informática no es mi vocación. Lo que me gusta es litigar y enseñar. Sí, yo sé que hoy en día la situación que estamos atravesando nos obliga a todo, como mencionó cuando mencionó en la entrada de esta videoconferencia, como mencionó la directora, nos obliga a aprender de todo un poco. Pero puedo equivocarme en la parte informática. Entonces, inicialmente, según la regla general, el proceso civil se divide en 2. Eso es lo que da a entender el artículo 207 del Código Procesal Civil. Problema de interpretación puede ser de muchos colegas. Es acá donde nos encontramos, no sé si es falta de actualización o llamarlo vacío, pero tenemos el artículo 683, el proceso de conocimiento sumario. El artículo 207 dice, la regla general, que tenemos 2 tipos de proceso. Proceso especial, dice todas aquellas contiendas que no traiga expresamente establecido el proceso especial, su proceso especial por el cual será tramitado, se regirá todo por el proceso de conocimiento ordinario. Luego, en el 683 del Código Procesal Civil, tenemos al proceso de conocimiento sumario. En los casos que la ley remita al proceso sumario la solución de un conflicto. Doctor Eulalio.
Sí, sí, doctora, estoy atento. Sí, le escucho. Ya. No, y justamente haciendo una aclaración y complementando más o menos lo que usted está mencionando, ¿verdad? Si bien es cierto, en el Código Procesal Civil, en el artículo 207, se establece como una regla general el reconocimiento de dos procedimientos en especial, ¿verdad? O sea, el ordinario y el especial. Pero evidentemente, el artículo 683 del Código Procesal Civil, que destaca la existencia de un tercer procedimiento que es el sumario y al cual se remiten habitualmente los procedimientos que son, eh, no digamos que de menor importancia que un procedimiento ordinario o un procedimiento especial, sino que solamente de acuerdo a la magnitud del derecho en litigio y de acuerdo a la factibilidad de utilización de los recursos procesales y judiciales, entonces se remite al procedimiento sumario para poder acortar los trámites, acortar plazos y acortar procedimientos, justamente para poder dirimir el conflicto que se lleva a la esfera judicial. Y evidentemente, eh, no solamente en la práctica, sino en el mismo Código Procesal Civil, que le destaca un título del Código Procesal Civil, ¿verdad? Que es el título 12 del capítulo 1, ¿verdad? Le destaca, perdón, del libro 2, título 12, que le destaca una sección especial al procedimiento sumario. Entonces, evidentemente, si bien es cierto en el artículo 207, se destaca la existencia en principio de solamente dos procedimientos, el ordinario y el especial, no es tampoco menos cierto que el mismo Código Procesal Civil, en el artículo 683, le da un destaque especial y reconoce la existencia de un tercer procedimiento que es el sumario. Evidentemente, en nuestro procedimiento, en el código procesal y en la práctica, en la liquidación de las tasas, para el pago de las tasas para iniciar los juicios, el sistema Judisot reconoce la existencia de tres procedimientos dentro del sistema procesal civil paraguayo, ¿verdad? Entonces, yo también comparto la tesitura del profesor y doctor Hernán Casco Pagano, y así como comenta la doctora, de la existencia efectiva y en la práctica de tres procedimientos dentro del código o dentro del procedimiento civil paraguayo, ¿verdad? Que son el ordinario, especial y el sumario, con las debidas limitaciones y con las debidas aclaraciones en cada uno de los artículos que hablan de esos procedimientos. Así es, doctora. Muchas gracias, doctor. Dice el doctor Hernán Casco Pagano: el proceso de conocimiento sumario es aquel que por la naturaleza de la cuestión o por la ley substancial deba tramitarse de manera más breve que el proceso ordinario, sin que ello obvice, o sea, que sea un obstáculo para el exhaustivo y total conocimiento de la causa. Justamente esto es lo que el doctor recién nos acaba de mencionar. Según el doctor Hernán Casco Pagano, referente de nuestro procesal civil, él más bien le da un tratamiento de proceso ordinario con algunas modificaciones, dice. Pero, como mencionó recién el doctor Eulalio Garay, nuestro Código Procesal Civil lo reconoce y cada vez tenemos más conflictos, pleitos o juicios
que remite al 683 del Código Procesal Civil. Si bien inicialmente destaca el artículo 207 solamente 2 tipos de proceso en el fuero civil, tampoco es menos importante que hace un destaque especial de un tercer proceso, que es el proceso de conocimiento sumario. Y esto, justamente a los alumnos que están como oyente, como participante de esta charla, y como también lo acaba de mencionar el doctor Eulalio Garay, hoy en día el sistema Judisoft directamente estira 3 procesos, salta 3 procesos, proceso de conocimiento sumario, ordinario y especial. Sumario, ordinario y especial. Yo no sé de dónde algunos profesionales dicen que la doctrina dice que, según la doctrina, que el proceso de conocimiento sumario es parte del especial. No, es un proceso independiente. Tiene sus propios pasos. Tenemos varias figuras del procesal civil que sí tiene expresamente establecido su proceso. Esos sí son especiales, de diferentes plazos. Como dice el doctor Hernán Casco Pagano, dependiendo de la urgencia del derecho reclamado a ser restituido. Él más bien le da un tratamiento de conocimiento ordinario al proceso sumario. Con algunas restricciones. Lo que es claro de este proceso es que tiene sus propios pasos a seguir. Tenemos en el artículo 683 del Código Procesal Civil algunas figuras que remite a este artículo para la sustanciación del juicio. Por ejemplo, es rendición de cuenta. Tenemos también varios artículos del Código Civil, como así también tenemos la ley 1680/01, que también tiene alguna figura que dice para el trámite o para la sustanciación de este conflicto, de este juicio, remítese al 683 del Código Procesal Civil. El proceso especial, justamente, como lo dijo como recién estuvimos escuchando al doctor Eulalio, y como también dice el comentado y concordado del doctor Hernán Casco Pagano, son aquellos que por su carácter de urgente necesita ser tramitada de tal manera a los efectos de restituir ese derecho de forma inmediata. Como por ejemplo, así tenemos las garantías constitucionales. Como por ejemplo, así tenemos los interdictos. Como así también tenemos, dice, urgencia o naturaleza, dice. Un juicio sucesorio. ¿Por qué es tramitado por el proceso de conocimiento especial? ¿Por qué tiene establecido, si no es de carácter urgente? Porque justamente por la naturaleza del juicio. Porque ustedes saben cuál es la finalidad de la publicación, justamente precautelar los derechos de tercero. Le da un plazo para que los terceros
para estos, cuando decimos tercero, generalmente nos referimos a los acreedores, para que estos se presenten en juicio a plantear sus incidentes y a reclamar sus derechos que tiene contra el causante. Por eso dice la urgencia o naturaleza, dice. Y acá lo que precautela justamente es eso, el derecho de tercero. En una disolución también, porque se rige por el proceso de conocimiento especial. Tiene expresamente establecido tantos días, el expediente tiene que quedarse en casilla a disposición de tercero. ¿Por qué? Porque precautela los derechos de tercero, para que los acreedores se presenten dentro de ese plazo que la misma ley le da. Por eso dice la naturaleza y urgencia. En caso de garantía constitucional es de carácter urgente. En caso de disolución, sucesión, la naturaleza tiene que precautelar los derechos de tercero también la ley. Por eso es que la ley fija para aquellos juicios un procedimiento especial. Doctor Eulalio. Su micrófono, doctor. Perdón. Sí, sí, sí. Justamente lo que estaba mencionando, ¿verdad? Es importante que los compañeros estudiantes de derecho tengan un panorama claro para la aplicación y el ejercicio de la profesión el día de mañana, para no caer en el error justamente de no diferenciar los trámites y los procesos que tienen que ser aplicados, porque es importantísimo eso, así como dijo la doctora, muchas veces para la contestación, para la producción de prueba, para el cierre o el practicamiento, el diligenciamiento de las pruebas dentro del procedimiento ordinario, dentro del procedimiento especial, dentro del procedimiento sumario, tienen distintos plazos, distinta cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante clasificar los tipos de proceso y a la vez clasificar para justamente en el momento de entrar en litigio y ejercer la profesión. Porque la labor del profesional, abogado, es justamente dar a cada uno, como decía Justiniano, ¿verdad? En el derecho romano antiguo, decía dar a cada uno lo suyo. Nosotros tenemos que mirar desde el punto de vista, si bien es cierto, tenemos que mirar desde el punto de vista profesional, y muchas veces el profesional cuando trabaja, especialmente en la vida como litigante independiente, tiene que ver el cuidado del tema del cobro de los honorarios, porque se presume también que el trabajo del hombre no es gratuito y un profesional estudia, se forma justamente para poder trabajar y recibir remuneración a su trabajo, pero no es menos importante que nuestra labor como defensores del derecho, la verdad y la justicia. Tenemos que cuidar la imagen de nuestra profesión y cuidar el derecho de nuestros litigantes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cada estudiante, cada profesional trate de diferenciar bien los tipos de proceso y traten de aplicar como corresponde y como establece el Código Procesal Civil, y eventualmente por remisión, por analogía o por otros motivos, las remisiones de los otros procesos del fuero de la niñez, del fuero laboral y del fuero administrativo muchas veces también se remiten al Código Procesal Civil para la aplicación del procedimiento sumario. Entonces, por eso es importante que los profesionales, hoy día los estudiantes también, traten de especificar bien y
ubicar bien cada tipo de proceso para el día de mañana no caer en ese error de no saber computar los plazos para contestar una demanda, por ejemplo. Eso es un craso error para un profesional que dice ser un entendido y un estudioso del derecho, ¿verdad? Por eso es importante que cada estudiante se tome el debido tiempo en estudiar, interpretar y aplicar bien cada procedimiento, cada caso al estilo de procedimiento que le corresponda para poder ejercer la profesión como corresponde y dejar en alto nuestra profesión que hoy día está muy deteriorada por justamente la falta de interés de los profesionales que se reciben y no se dedican a la profesión, no estudian, no aplican la profesión para poder hacerlo con eficacia, con eficiencia y por sobre todo respetando el derecho y la economía de sus clientes. Eso es muy importante, señores estudiantes, señores que asisten a esta charla, para que tengan presente eso a partir de ahora en adelante y el día en que sean profesionales, para que tengan en cuenta eso para defender los derechos de sus clientes. Profesora. Sí, muchísimas gracias, doctor. Sí, como ya mencionó acá el doctor, es muy importante determinar, reconocer qué tipo de proceso rige para tal o cual juicio, porque hay profesionales, quinto años, ustedes que ya son cuasi abogados, ahí puede estar su éxito o su fracaso, porque ustedes saben que hay pruebas que tienen más valor que otro. Las pruebas documentales, los instrumentos públicos, el valor que tienen los instrumentos públicos no se puede suplir por un testimonio o por una prueba de informe. El único momento procesal que tienen, señores, de presentar es con la presentación o de agregar a un juicio, es con la presentación de la demanda o contestación. No se olviden de eso. Por eso es importante distinguir, discriminar, diferenciar bien si el juicio que inició la parte actora en contra de su cliente se rige por el proceso de conocimiento ordinario, por el proceso especial o por el proceso de conocimiento sumario. Eso es lo primero que ustedes deben observar. Es lo primero que ustedes deben analizar. Denle importancia, por favor, a los tipos de proceso que rige dentro de nuestro procesal civil. Porque así también, como les dije al inicio de esta conferencia, el cliente, nosotros nos debemos al cliente. Nosotros nos debemos al cliente. El pobre cliente muchas veces se inició un juicio de asistencia alimenticia porque esta es la realidad. Esta es una realidad y algunos alumnos que están en la práctica conmigo ya saben. Hay mujeres que inician el juicio de asistencia alimenticia solamente por despecho, en términos así más, por despecho, porque el marido le dejó, le dijo que ya la relación ya no podía continuar más, entonces la mujer por despecho le inicia un juicio de asistencia alimenticia en contra del papá. El papá es un pobre albañil. Hace un préstamo de 5 millones o de 3 millones para ir junto a un profesional del derecho, porque los clientes saben, muchas veces en el consultorio jurídico he recibido a personas que me dicen, doctora, yo le digo, pero ¿por qué venís recién?
porque hace rato ya no hiciste algo respecto a tu juicio. Pasa el que, doctora, soy pobre. Y yo sé que para entrar en una oficina a hablar con un profesional tengo que tener a mano mínimo 1 o 2 millones de guaraníes. Y por eso no estaba haciendo, porque no tengo, doctora. El pobre albañil en contra de quien esa madre inició el juicio de asistencia alimenticia hizo un préstamo de 3 millones, de 4 millones para ir con un abogado. Y el abogado irresponsablemente dice de repente, sí, agarró, me trajiste la plata, sí. Deja acá, déjame que yo me ocupo de esto. Nunca le dio importancia al trámite o al proceso que rige para ese juicio en particular. Contestó cuando a él le pareció que, y le dice el juzgado, téngase por no contestado, por haber presentado su escrito de contestación de manera extemporánea, fuera de tiempo. ¿Ese cliente le va a volver a dar un trabajo a ustedes? No, señores. Ya no le va a dar un trabajo. Pónganse ustedes en el lugar de este cliente. Hizo un préstamo de 5 millones y el profesional muy irresponsablemente, porque nunca le dio importancia. Quizás los alumnos en este momento digan, no sé por qué la profe enfatiza tanto los tipos de proceso. Sí enfatizo, porque ustedes el día de mañana se van a dar cuenta de la importancia. Y las veces que compartimos en el consultorio jurídico, yo reitero. Y yo me imagino, porque siempre estoy rodeada de los alumnos, me imagino porque presumo yo que les gustará aprender, por eso también siempre están conmigo, acompañándome ellos, ¿verdad? Eso yo agradezco muchísimo a los alumnos de la sede San Lorenzo, porque han demostrado su interés en seguir aprendiendo a pesar de esta situación que uno cuando sale de su casa no sabe si va a regresar contagiada, contagiado. Aún así se exponen, se van al consultorio jurídico, todo porque quiere aprender más y más y más. Y eso yo agradezco muchísimo a los alumnos, porque es lo único que he percibido en estos últimos tiempos de los alumnos justamente que asisten conmigo en el consultorio jurídico. Agradezco muchísimo su predisposición, agradezco muchísimo las ganas, porque yo siempre digo que es la mejor retribución que yo puedo recibir por parte de los alumnos eso. Entonces, nuevamente, quiero reiterar esto. Lo primero que tiene que observar en el momento que el cliente le llama problemática, problema, problema. En el momento que le lleva los documentos, la parte actora, como parte actora, un juicio de ofrecimiento, por ejemplo, de asistencia alimenticia, tiene que saber por cuál proceso rige. ¿Cuál es el proceso que rige para ese juicio? Ese es otro tema también muy importante, pero que hoy no nos va a dar el tiempo para hablar de eso. La confusión que tienen los profesionales entre el juicio sobre ofrecimiento de asistencia alimenticia con juicio de prestación de asistencia alimenticia. Tienen diferentes procesos, diferentes plazos y es impresionante cómo los profesionales confunden. Es impresionante cómo los profesionales confunden. ¿Por qué confunden? Porque no leen. No leen, como dice
Eduardo Couture, en su decálogo, en uno de los ítems, dice, estudia, dice, que durante el ejercicio de la profesión es un estudio constante, porque cuando menos estudie, cada vez serás menos abogado. Eso es lo que él dice. Y prácticamente sería todo. Nuestra charla era lo que queríamos compartir un poco con ustedes, nuestra experiencia en el ejercicio de la profesión, de la importancia de reconocer por los tipos de procesos, por qué la división, la fundamentación de la forma de división según Hernán Casco Pagano, el proceso especial, porque por la naturaleza, por la urgencia, el proceso sumario, ¿por qué? Y el proceso de conocimiento ordinario, sumario, especial. Por favor, yo les pido a los alumnos que están en el último año, denle importancia al proceso, a los tipos de procesos que rige para tal o cual juicio, porque ahí puede estar su éxito o su fracaso. Licenciada, es todo lo que queríamos compartir un poco con ustedes, con los alumnos, con los oyentes. Sí, muchísimas gracias, doctora Rossi. Agradecemos a ambos conferencistas por su brillante ponencia y a continuación daremos lectura a los saludos, consultas que realizaron los participantes en esta ponencia. Envían saludos todos los alumnos, participantes de la sede San Lorenzo, de la sede Loma Putá, de la sede Ciudad del Este, que estuvieron también participando, de la sede Encarnación, de la sede Luque, de la sede Ñemby. Y tengo una opinión también de parte de Samuel Aguirre. Dice, excelente la explicación, pero ocurre con algunos abogados en un procedimiento especial al momento de contestar la demanda, promueven una reconvención, ejemplo, un juicio de desalojo no se puede reconvenir. Ya vio, dice, muchos casos, doctora. Sí. Justamente como dijo el participante ahí, muchas veces, porque justamente eso planteó o plantea a las personas de esa manera, porque no le da importancia al trámite. Sabe que se rige por un proceso especial el juicio de desalojo, pero así también dentro del mismo proceso dice que no permite la reconvención. Entonces, ¿qué hace ahí el profesional? El profesional muchas veces nosotros hacemos cuando, y yo llamo más bien irresponsabilidad por parte del profesional, porque cuando yo sé perfectamente como conocedora de derecho, como litigante, que eso no procede, y yo por querer mostrar diligente agarro y hago un planteamiento cuando sé perfectamente que por ley no corresponde y que el juzgado me va a rechazar, yo le llamo irresponsable a esos profesionales, porque el profesional que es responsable no haría eso. Por eso es importante de conocer bien el proceso. El proceso, yo siempre digo y le digo a los alumnos que es importante porque tenemos el proceso de conocimiento sumario y el ordinario. El sumario es dividido en dos, el ordinario. Siempre le digo a ellos, sean inteligentes en cuanto a los plazos. Sin embargo, el proceso especial, hay procesos en donde
para la contestación de la demanda es 5 días, otro es 3 días, es diferente. Y tienen que conocer bien, tienen que leer, tienen que leer. Lean, lean, lean. ¿No? Y de todo estamos los profesionales, de todo estamos los profesionales. Así es, licenciada Lourdes. Sí, también por último, saludo especial para los directores de la sede Encarnación, la licenciada y abogada Luz Acuña, que también estuve observando que está presente en el vivo. También el licenciado Vicente Mareco, director de la sede Loma Putá, directivos también de la sede Asunción, la doctora Patricia Yusic. Para ir cerrando también nuestro encuentro, cedemos nuevamente la palabra a nuestra autoridad presente, a la doctora Raquel Ramos. Bueno, llegó al término nuestra reunión virtual de hoy y me congratulo de que hayamos tenido este encuentro y donde los expositores realmente llenaron las expectativas con respecto a este tema tan importante que hace que nuestros colegas deban eh, esmerarse, por así decirlo, en el ejercicio de la profesión con respecto a los tipos de procedimientos, los plazos, las etapas, etcétera, que los colegas saben muy bien que así debe ser. Les deseo una buena noche y un reparador descanso para todos. Muchas Buenas gracias. noches, licenciada. Buenas noches. Que descanse. Sí, saludo especial también para un estudiante de maestría que nos está viendo desde Panamá, al profesor Wilberto Tazú. A continuación, haremos entrega de los certificados de reconocimiento a nuestros conferencistas, la abogada Rosy Marlene González y al abogado Eulalio Garay. Vamos a visualizar en breve los certificados de reconocimiento. Ya está en el Facebook. Bueno, desde ya les agradecemos muchísimo la presencia a todos. Por último, para cerrar, le damos también este espacio a los conferencistas para un último mensaje. Doctor Eulalio. Ya. De mi parte, agradecido con la decana de la facultad, con la directora, con la profe Marlene que me invitó, ¿verdad? A todos los estudiantes que están asistiendo virtualmente a la conferencia. Agradecido y honrado por haber sido invitado a esta charla. Me encantó, me pareció excelente la exposición de la doctora y me tocó acompañarle un poquitito para hacer un sostén, ¿verdad? Pero es un placer, es un honor y estamos a la orden en lo que podamos ser útil. Les voy a acercar yo mi número de cédula a través de la doctora, la profesora Marlene ahora. Si podemos ser útiles en algo, estamos a la orden y como siempre digo, el trabajo del profesional tenemos que tratar de ayudar entre todos y servir a la sociedad como corresponde y no servirnos en lo que es el servicio a la gente, las ganas de ayudar, eso tenemos que implementar. El estudiantado tiene que saber llevar eso y saber valorar el esfuerzo que ponen la gente que les da la posibilidad de estudiar y de tener conocimiento que es a través de ustedes, ¿verdad? Entonces valoro el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio de ustedes para darle esa posibilidad a los jóvenes para que se formen y sean buenas personas, buenos profesionales el día de mañana. Buenas noches y a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, el último mensaje nuevamente va a ser enfatizar en estos para los
futuros egresados, cuasi abogados, como siempre les digo, tienen que ser responsables. El secreto, yo sé que muchas veces la gente dice, ¿para qué estudiar la carrera de Derecho si hay muchos abogados? No, señores. No, señores. Ustedes tienen que marcar la diferencia. ¿Cómo se marca esa diferencia? Que ustedes son diferentes que los demás profesionales que actúan de una manera tan diligente, tan negligente, tan irresponsable, justamente haciendo todo lo contrario. Desde el momento que agarran un compromiso, ya sea de forma gratuita o ya sea de forma onerosa, ustedes tienen que ser responsables, tienen que ser diligentes, tienen que ser serios, y con eso ustedes marcan la diferencia. Y para ser responsables, no se olviden, por favor, tienen que saber qué tipos de procesos rige para su juicio. Sean responsables estudiando, actualizándose. No crean que por el hecho de recibirse ya van a dejar de estudiar, no. Y es lindo, a mí me encanta esta profesión. Ustedes, y más todavía, el consultorio jurídico, yo siempre le digo a la LICE, a la directora Lourdes Escobar, a los alumnos, mi mejor momento yo paso en el consultorio jurídico. Y a mí me encanta que ustedes me pregunten. Tengo de repente montones de actividades en el día y me mensajean los alumnos y me dicen, profe, tal cosa. Y a mí me encanta eso. ¿Por qué? Porque eso hace también que yo me motive, me esfuerce para conocer más y más y más. Muchísimas gracias, un placer enorme por haberme dado este espacio para compartir con ustedes. Agradezco también el aporte, la aceptación del doctor Eulalio Garay, a la licenciada Lourdes, a todos los directivos y alumnos presentes. Muchísimas gracias.